Bendiciones, aquí nuevamente estábamos con el mismo tema, ¿verdad? Acerca de la Trinidad de Dios. Dios bendiga a todos los amigos de YouTube, de Facebook, donde quiera que llegue este video. El propósito, como siempre digo, el propósito es cumplir el mandato de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces Él dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces veníamos hablando sobre la triunidad de Dios o la Trinidad de Dios. Entonces, ¿cuál es el concepto de la Trinidad de Dios? El concepto, el primer concepto es que Dios, que esta esencia se puede decir que no es que sea Dios y indivisible, o sea, en otras palabras, que Dios se pueda dividir. O sea, no estamos dividiendo a la esencia de Dios, sino que lo estamos mostrando como Dios lo ha registrado desde el principio, ¿verdad? Entonces, desde el principio nos había dicho la profecía que Dios mandaría a su siervo, ¿verdad? Y que Dios cargaría el pecado sobre él para que la humanidad pudiera entrar al periodo de la gracia, al periodo de la salvación, al periodo de que Dios iba a perdonar los pecados del hombre. Entonces también en la profecía nos hablaba, nos decía, como lo dice Joel, que en los últimos tiempos, dice Dios, diciendo Jehová, derramaré de mi espíritu, ¿verdad?, sobre toda carne, sobre todo siervo, y pues daría a revelar muchas cosas. Y este era un misterio, el misterio de Dios desde el principio. Quiero enfocar algo, que ahorita que Dios de repente me empieza a dar algo ahí, queremos enfocar esto desde que Dios, por ejemplo, está en Deuteronomio el capítulo 6 por ahí, ¿verdad? Dios le dice a su pueblo: oye Israel, Jehová uno es, único, uno es. Entonces muchos grupos, como siempre digo, muchas creencias dicen, ya ven, Dios es uno. Y cuando ellos definen que Dios es uno, dicen, pues no puede haber otro. Entonces, si añadimos o decimos que hay otro, entonces eso sería politeísmo. Politeísmo es creer en más de un Dios. Puede ser dos o tres o cuatro o así. Pero nosotros no somos los que creemos en el Dios Trino. No somos politeístas, sino somos monoteístas. Nos consideramos monoteístas. ¿Qué es monoteísta? Monoteísta es que creen en un solo Dios. Bueno, yo creo en un solo Dios. De que el monoteísmo interprete que nosotros tenemos tres dioses, ese es asunto de ellos, pero nosotros no creemos en tres dioses. Creemos en un Dios, en una esencia, pero que desde Génesis, que Dios nos habla en plural, que dijo Dios: hagamos al hombre, que dijo Dios: descendamos y confundamos, cuando las torres de Babel eran construidas y Dios baja. Entonces yo he oído muchos comentarios a unos unicitarios o al modalismo, que pues viene siendo lo que se conoce como el solo Jesús, o las iglesias apostólicas del nombre, así le han puesto para disfrazar, ¿verdad?, su herejía. Pero con la Biblia nos damos cuenta que eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces nosotros generalizamos toda la escritura y hacemos un estudio de la palabra, de cualquier término, de cualquier texto, y no nos basamos en un solo texto, porque si hacemos un texto fuera de contexto, pues vamos a hacer un pretexto y vamos a
a decir o imaginar y hacer una doctrina que no es de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces vamos a aclarar algo. La palabra de Dios, hay mucha enseñanza que no necesita ser revelada porque ya está revelada. No tenemos que buscarle una interpretación porque a veces ya hay pasajes que ya están interpretados. Hay otros que son un poco más difíciles, entonces sí tenemos que escudriñar, verificar con otras escrituras para luego venir y poner lo que yo creo o lo que dice la palabra del Señor. No podemos poner algo que nosotros, o sea, de nosotros mismos. Entonces, hay muchas cosas que podemos decir con referente a esto sobre Dios, que es uno. Entonces, cuando Dios decía, oye Israel, Jehová uno es, entonces no vamos a decir algo. Recordemos, la mayoría de los unicitarios usan ese término para decir, ya ven, allí está hablando que solo es uno, y lo citan cuando el Señor Jesús le pregunta a aquel cuál es el primer mandamiento, y aquel le dice, bueno, pues el primero es amarás al Señor tu Dios, y dicen, pues solo es un Dios. Ok, yo estoy de acuerdo, solo es un Dios, solo es un Dios. En la forma de que ellos lo interpreten heréticamente o ciegamente, ese no es asunto mío, pero lo que yo sí puedo ver a la luz de la palabra es transmitir lo que está en la palabra del Señor. Si la palabra del Señor nos habla en plural, entonces en plural vamos a hablar. Entonces yo oía por ahí a un unicitario y decía, no, cuando en Génesis 1:26 dice que Dios hablaba a los ángeles. Ahora bien, ¿de dónde viene esa idea? ¿De dónde viene esa idea que hablaba con los ángeles? Y esa idea no es nueva en la actualidad. Esa idea era de los gnósticos, mucho antes que el modalismo en el siglo II surgiera, o como el monarquianismo dinámico. Entonces, los obispos de la iglesia de en ese tiempo, que los obispos, no quiere decir que son los obispos de esta época, no. En la palabra del Señor, obispos se refiere a un pastor, alguien que supervisa, que ministra. Por eso Pablo en Hechos dice, después de mi partida entrarán hombres que no perdonarán al rebaño, y dice que el Espíritu Santo dice que los ha llamado, los ha puesto como obispos para que apacienten la iglesia del Señor. Entonces, ¿a quién ha puesto? ¿Quién es el que apacenta, el que nutre a las ovejas de Cristo? O sea, es aquel que tiene un ministerio de servir, porque ministerio es servir, o sea, servir en predicar, en servir en administrar las almas que Dios le ha puesto para que Él les dé la palabra de Dios como está escrita, restaurarlas, mostrarle la palabra del Señor, qué es lo bueno y qué no es lo bueno, como lo que decíamos hace un momento en Mateo 28:19, que Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces ese es el propósito. Entonces nosotros estamos aquí enseñando algo de la palabra del Señor. Yo no estoy poniendo mi propia doctrina, sino la que está en la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo es el que pone en nosotros esa palabra que sale de nosotros. Por eso Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, dice, Él hablará de lo que es mío. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces, por eso el que tiene el Espíritu Santo de verdad, o sea, estoy hablando los que tienen el Espíritu Santo de verdad, no pueden omitir al Padre. Eso es imposible. No pueden omitir que exista otra persona aparte de Jesús, porque Jesús fue el que lo enseñó.
Jesús fue el que dijo: yo no he venido a hacer lo que yo quiera, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando Jesús oraba, decía: Padre que estás en los cielos. Cuando los discípulos decían: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, el Señor les dice: ustedes oren así, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, si decimos que no existe otro ser aparte de Jesús, entonces quiere decir que Jesús nos mintió. Y Jesús no puede mentir. Si decimos que Jesús es Dios, Él no puede mentir, porque eso es en contra de su naturaleza. Si decimos que solo Jesús lo estaba haciendo porque estaba en la carne, Jesús tenía carne humana físicamente, tenía sentidos, tenía emociones, tenía alma, todo tenía, pero en su espíritu Él tenía la esencia de Dios, tenía la naturaleza de Dios, por lo cual cuando Él hablaba de sí mismo, cuando Él hablaba en su interior, no es que estaba hablando el Padre dentro de Él, entonces estaría orando a sí mismo. Y no es así. Cuando Jesús estaba en la cruz, cuando Él estaba a punto de morir, Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Jesús estaba hablando con otro ser, siempre habló de su Padre. Y Jesús dijo: yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Oiga bien, Jesús tenía su propia identidad, su propia naturaleza, su propio poder, y Él dijo: yo no doy testimonio de mí mismo, sino que doy testimonio, yo doy testimonio de mí mismo, pero el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces Jesús dice, y la ley dice que el testimonio de dos testigos es verdadero. Entonces no podemos negar esta enseñanza de Jesús. Por todas partes de la Biblia nos habla que en Dios hay una unidad, una pluralidad, y esta es una de las bases fundamentales que siempre han existido desde los apóstoles. Juan, en el primer siglo, acuérdense que Juan es el último apóstol que muere, y él en una de sus cartas, él dijo: ¿quién es el mentiroso y el anticristo? O sea, para Juan el anticristo no era el que nosotros hoy en día esperamos, que va a venir el anticristo y que va a hacer el imperio mundial y que va a gobernar. En esa forma, pues ese es otro anticristo. Pero Juan define anticristo, dice el que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué el apóstol Juan dijo esto? Porque en la época del apóstol Juan estas herejías ya existían. O sea, unos negaban que el Padre, el Jehová de los ejércitos, tuviera a Dios. O sea, para un judío decir que Dios tiene un hijo, o sea, no pueden entender. Ahora bien, ¿por qué no pueden entender esto? Y muchos no pueden entender esto. La razón es sencilla. Pablo dice con toda claridad que Dios, el Dios de Israel, dice que escondió el misterio, escondió su rostro de ellos. O sea, cuando Dios dice que escondió el rostro, que escondió, en otras palabras, escondió la profecía, escondió la interpretación, escondió la persona de Jesús, es por eso que no lo pueden ver. Dios a su pueblo Israel escondió el misterio de la unidad. Por eso no pueden ver, no pueden aceptar esta realidad. Entonces, cuando el apóstol Juan decía, el que niega al Padre, o sea, niega al Hijo, dice que es el anticristo. ¿Por qué? O sea, no puedes aceptar que solo Jehová es Dios. No puedes
y omitir que ese Dios tenga un hijo, y que no puedes omitir que ese hijo tenga la misma naturaleza de Dios. No se puede negar, porque si tú niegas que Jesús es el Hijo de Dios, y aclaramos, cuando el apóstol Juan está identificando que el que niega al Hijo, no está hablando que Jehová y el Hijo sean un solo ser, no, está hablando en diferentes sujetos y diferentes entidades. Por eso la palabra y con, o sea, está hablando de dos sujetos, dos verbos diferentes. Entonces, dos verbos diferentes. Es como cuando dijo yo, hablando Jesús, yo, todo mi ser, todo lo que era él era Dios, él era carne, él era todo. Dice yo y él, el Padre, uno somos. O sea, el calificativo, lo que dice al final, dice uno somos. Y la traducción verdaderamente, en una Biblia más antigua, la Reina Valera de 1909 por ahí, dice yo y el Padre una cosa, somos una cosa. Entonces esta cosa no está diciendo un nombre, no está diciendo un nombre singular, ni un nombre de alguien más, sino una cosa. Entonces está indicando una unidad. Entonces, por eso el apóstol Juan, en el primer siglo, él tenía claramente que Jesús y el Padre eran diferentes, obraban diferentes, pero en una unidad. Por eso el apóstol Juan, él pudo decir, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Dice, y estos tres son uno en unidad, en esencia. Entonces no se pueden dividir, son indivisibles. O sea, no quiere decir que nosotros dividimos a Dios, decimos, no, pues que es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, y luego alguien puede decir ahí, dice, no, pues entonces son tres dioses. No. Si nosotros dijéramos que tenemos más de un Dios, entonces seríamos politeístas y seríamos idólatras. Nosotros no somos idólatras. Nosotros creemos en la esencia de Dios, en la divinidad de Dios, una esencia, pero bíblicamente vemos que hay una organización. Por ejemplo, los discípulos de los apóstoles, yo me enfoco en los obispos porque ellos fueron los que desarrollaron más este fundamento trinitario, y ellos le llamaron la economía o economía, y esto significa significa la distribución que hay en un hogar. Entonces ellos interpretaron acerca de la Trinidad de Dios que en el tercer cielo hay una distribución en ese Dios, una distribución como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, y que son un mismo Dios, una misma sustancia, pero que cada uno a través de la historia se ha mostrado en una forma diferente. O sea, no son tres modos como en el siglo II, Sabelio, Praxeas, Calixto, Seferino, todos ellos, por medio del monarquianismo dinámico, el monarquianismo modalista, decían que el Padre y el Espíritu y el Hijo eran un solo ser, y que ese ser era Jesús. Entonces no, en realidad no es así. Entonces los discípulos de los apóstoles refutaron con toda claridad y pusieron énfasis en lo que era la Trinidad de Dios, y pusieron como base
como identificación para toda la iglesia, para hacer una distinción, para hacer una separación de la iglesia de Cristo, la iglesia que era de Cristo, y de la que no era de Cristo. Entonces, hoy en día pasa lo mismo. Cualquiera te puede hablar de Jesús, de Dios el Padre, y puedes tener esta doctrina bien arraigada y creída. Está bien que la creas, pero si no guardamos todas las cosas, como dijo el apóstol, enseñándoles que guarden todas las cosas, entonces y que no podemos negar esta doctrina como fundamento, que mismo el Señor Jesús la declara. Entonces Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos. O sea, esa autoridad no vino aquí en la tierra, esa autoridad vino desde el cielo. Vino desde el cielo. Y ya me recuerdo el verso de Isaías, el 48, por ahí está, ¿verdad? Donde dice que desde que eso se hizo, ahí estaba yo, hablando Jesús. Dice: y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces, desde allá ellos planearon la redención del hombre. Y cuando Isaías tiene la visión en el trono de Dios, y oye la voz de Jehová, y Jehová pregunta, proclama y dice: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y luego dice una voz, dice: y heme aquí, envíame a mí. Entonces es cuando la persona de Jesús, estando en unidad con Dios, entonces toma forma humana, como dice el apóstol Pablo, que Jesús, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, note esto, para ser igual a Dios, entonces tiene que haber alguien más aparte de Jesús. Entonces, claramente Pablo identifica que cuando dice que no estimó el ser igual a Dios, o sea que Jesús, estando allá en el cielo, Pablo está hablando del tercer cielo, dice que no estimó el ser igual a Dios. En otras palabras, estaba al lado del Padre, como Jesús lo había dicho en el libro de Juan, cuando dijo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera, antes que la eternidad existiera. Wow, alabado sea el Señor. Ahí estaba Jesucristo, ahí estaba el Hijo de Dios. Por eso, como explicaba en el otro video, es por eso que a Jesús se le da el título, el nombre de admirable consejero, alabado sea el Señor, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Estos son nombres, no son nombres, son atributos que a Él le corresponden. ¿Por qué? Porque son un Dios en unidad. No quiere decir que Él es el Padre, no. Pero cometo pecado si le digo Padre de repente a Él. No cometemos pecado. ¿Por qué? Porque Él es el Creador también, es Padre también. Entonces cometo pecado si al Espíritu Santo de repente le digo Padre. No cometemos pecado, porque decimos eso. Le puedes llamar Señor a cada uno de los tres. En realidad se puede hacer, pero cometemos pecado. No cometemos pecado, pero Dios ha distribuido un orden cómo debemos de creer. Entonces ese es el orden que tenemos que creer. Entonces, amigo que me estás escuchando, quizás tú digas: bueno, pues yo creo, yo me bauticé así, de esa forma. Bueno, este es otro punto. Para aclarar esto, el bautismo de la Trinidad, Jesús lo ordenó. Y no es la casualidad, pero hay otro bautismo en Hechos 2:38. Aquellos que tienen Biblia lo pueden comprobar. Y quizás nunca nos hemos puesto a investigar por qué en Hechos 2:38 Pedro le dice: arrepentidos y conviértase cada uno de ustedes, y bautícense cada uno de ustedes para el perdón de los pecados. Entonces, y cualquiera que no estudia y dice: bueno, entonces allá dice que mandó bautizar en nombre de Jesús, ¿por qué acá dice que en nombre del Padre? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué está pasando? ¿Qué?
todo tiene una interpretación. Tenemos que irnos a la historia, tenemos que saber por qué fue así, y vamos a hablar del bautismo, vamos a hablar de este punto muy importante, porque es una de las reglas de fe para la salvación, la Trinidad de Dios, y lo enfoca, Jesús fue claro y lo enfoca en que alguien que crea en Él tiene que tomar este paso del bautismo como un mandamiento para la salvación. Entonces, cualquiera que puede decir, que estar escuchando, va a decir, bueno, yo ya me bauticé, entonces ya soy salvo. Bueno, te bautizaste con tu uso de razón, porque tú lo pidiste, porque tú creíste quién es el Padre, tú lo confesaste, creíste que Dios mandó a su Hijo para perdonarnos, sabes de qué te perdonó, sabes de dónde te libró, cuál es la misión redentora de Él, su sangre, el poder de su sangre, la autoridad de su bendito nombre, sabes la unción y el poder del Espíritu Santo, entiendes qué es esta bendita Trinidad, entiendes todo el misterio que está encerrado ahí. Quizás no lo entiendes, y porque no lo entiendes, solo te bautizaron cuando tú no creías en nada de esto, porque tú no lo pediste. Entonces tenemos que investigar por qué, quiénes son los que lo deben de tomar, cómo lo deben de tomar, cómo se tiene que ministrar, varios puntos que tenemos que aclarar sobre este punto, sobre el bautismo también. Entonces quiero ir concluyendo con esto. En tiempo de los discípulos, una de las fuertes, uno de los textos más fuertes sobre todas las herejías era el bautismo. El bautismo y en la gran comisión que el Señor Jesús le dejó a sus apóstoles, y ellos enfocaban claramente este mandamiento, no identificando que Jesús es Dios solo, sino siempre enfocaban los tres en unidad. Entonces, según Cipriano de Catargo, identificó que el primero en bautizar en el nombre de Jesús fue la doctrina de Marción, y que los modalistas y todo el movimiento, el modalista venía por Sabelio, venía atrás de Sabelio, anteriormente era Noetus. Noetus tenía a Calixto, Seferino, ellos adoctrinaron a Sabelio, y atrás de Noetus, se cree que el primer iniciador de este movimiento fue Praxeas. Entonces, pero más atrás, Cipriano de Catargo identifica como el primero que bautiza en el nombre de Jesús era Marción. Y Marción fue uno de los que negó el libro de Mateo. ¿Por qué lo negó? Porque ahí se encontraba la fórmula trinitaria, y todos los obispos desde el primer siglo, segundo, y de hecho los apóstoles también escribieron un tratado que está fechado desde el año 60 sobre este dicho tratado. Se llama el Didaque o el Didaque, y que en este tratado mencionaba la fórmula bautismal exactamente como la había enseñado el Señor Jesucristo, como la base de identificación para todas las iglesias. Entonces, no nomás ahí, estamos hablando de una época temprana, en el año 60. Ahora de ahí para acá, todos los movimientos que resurgieron, todos los seguidores de los apóstoles enseñaron, todos los obispos enseñaron sobre el tema de la Trinidad de Dios, fundamentados en este pasaje de Mateo 28, 19 y 20. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué enfocamos esto? Para que entendamos que nosotros estamos
estamos en la verdad de las Sagradas Escrituras. No estamos poniendo algo que nosotros interpretamos, no, sino lo que la Biblia se interpreta por sí sola. Entonces se considera que Marción, los que venían de Marción, de sus seguidores, y los abelianos tenían algo en común, que bautizaban en el nombre de Jesús y no en la fórmula trinitaria en la cual la había dejado el Señor Jesucristo. Entonces desde allá vienen estos movimientos. ¿Por qué yo me enfoco mucho en este periodo? Porque si queremos saber si había apóstoles, tenemos que ir allá. ¿Quiénes siguieron después de los apóstoles? Si queremos saber cómo se formuló el credo apostólico, tenemos que ir allá. ¿Por qué se formuló el credo apostólico? Pues por las herejías. ¿Por qué se formuló la doctrina de la Trinidad? 3 personas, una sustancia, un Dios trino. ¿Dónde se formuló? ¿Por qué se formuló? Tenemos que ir allá. Entonces, eso quiere decir que estamos sacando a la Biblia y que no le estamos dando la autoridad suprema a los apóstoles. No, sino que estamos corroborando históricamente. Yo siempre he dicho, todo lo que está fuera de la Biblia, toda la historia está dentro de la Biblia, porque la Biblia abarca desde la eternidad. Aquí nos habla cuando no había nada, cuando Dios estaba solo, en unidad, únicamente, solo Dios. Y cuando Dios empieza a crear, es cuando del corazón de Dios, como dice el apóstol Juan, que Jesús, siendo la palabra, dice que estaba en el seno del Padre. Jesús estaba dentro del Padre. Cuando sale la palabra poderosa del Padre por sus labios, o sea, es Jesús creando todo el universo, creando todas las potencias, todo lo invisible. Sale Jesús creando, y el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, como dice alguien por ahí, nutriendo y dando crecimiento a lo que estaba Dios haciendo. Entonces, eso pasa hoy en día con la salvación. El Padre envió al Hijo, el Hijo redime, paga el precio, y luego después dejó al Paracleto, el Espíritu Santo, el Consolador, el cual Él va preparando, Él va santificando, Él va limpiando, Él va trayendo revelación, Él va dando fuerza. ¿Por qué? Porque quiere presentar a una iglesia sin mancha y sin arruga, y quiere enseñarnos la verdad. Pero, ¿qué tengo que hacer, amigo que estás escuchando? Solo cree a lo que está en la palabra del Señor. Y más en los siguientes estudios, en los siguientes videos, vamos a estar hablando del verdadero bautismo, si el Señor lo permite. Entonces será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.